Para el que no me conoce, seré su facilitador. Como decía Tomás Amir, ingeniero en informática, ingeniero de datos también. Me dediqué un tiempo a lo que era telecomunicaciones, cybersecurity. Pero a partir de 2017 he venido trabajando mucho con lo que es análisis de datos. Interesante hablar sobre esta materia. Bueno, ya conozco algunas ahí que ya están con otra materia conmigo también. Interesante hablar de esta materia de simulación. Miren, se lo digo desde ya. Esta materia realmente es bien simple. Los últimos, vamos a poner, el último año, yo le cambié un poquito la temática a la misma. Anteriormente yo exigía mucha programación para hacer simulaciones y obligarlo a programar, pero ¿qué pasa con esta parte? Ahora me está interesando más que usted me haga los análisis. Y para eso utilizamos software que son necesarios para usted hacer la simulación. Quiere decir que por la vía de programación usted va a ir un poquito más fácil. Porque ya usted va a utilizar un software en el cual te va a plantear la simulación que vamos a elaborar, donde se va a elaborar un proyecto, donde hoy vamos a tratar un poquito lo que son las etapas de la simulación, que luego usted tiene que profundizar en esos temas también, porque a partir de esas etapas de la simulación es que usted va a crear su proyecto. Cada semana algunos integrantes van a tener, vamos a decirlo así, algunas presentaciones de algunos temas que yo pongo, ¿verdad? Para que interactuemos todos. En cada tarea yo agregaría los nombres con los temas, dependiendo. Cuando digo temas, no es que tú me vas a una exposición, o sea, yo te puedo poner un tema en específico y usted se toma 5 o 10 minutos y te habla un poquito del tema y pone un ejemplo y luego entre todos aquí también participamos y debatimos para no hacer la clase un poquito no tan monótona, para que no sea simplemente yo que hable. Entonces la idea, como les dije, de esta materia es bien simple, la verdad. Si nos vamos a cómo se hace, utilizando el software Arena, que vamos a estar utilizando, pero a una parte de documentación, a una parte de análisis, a una parte de experimentación, que eso sí usted tiene que detallarlo. Yo estoy quitando la parte que usted tenía que hacer, que era programar los métodos, todos los métodos que veíamos de probabilidades y de generaciones de números aleatorios. Bueno, usted tenía que hacerlo usted a nivel de programación y eso le quitaba mucho tiempo realmente. Y yo soy de la gente que dice, si tú tienes un software o tienes un lenguaje de programación que es poner en una área, bueno, úsalo. La idea es que usted lo pueda utilizar y sacarle provecho, que por eso está. Esa sería la idea. Ahora bien, nosotros debemos de enfocarnos en lo que es la simulación, en cada una de las etapas, entender las diferentes probabilidades que existen, las diferentes distribuciones de probabilidad que existen, para usted sacarle provecho a eso. Eso es sí o sí. O sea, con eso sí yo no voy a ser, no voy a ser tan tolerante con la parte de que usted me entregue esa documentación. Voy a poner algunas tareas que tienen que ver con usted hacer simulación utilizando Arena. ¿Cómo será la entrega de esa tarea? Fácil. Usted me va a hacer los screenshots de las corridas explicando. Si yo te pedí un tiempo de distribución de 5 a 10 minutos, bueno, usted me va a decir dónde usted puso ese screenshot de esa pantalla, donde usted me configuró en esa simulación, esa distribución, si yo se la pedí exponencial de 5 a 10 minutos, ¿dónde usted me la hizo? Paso por paso, ese screenshot. Al mismo tiempo, lo que más me interesa es la corrida final, que te va a generar unos números estadísticos. Entonces, esa parte también es la que me interesa que usted lo interprete, haga las recomendaciones del lugar. Como le dije, hoy yo voy a presentar lo que son las etapas de la simulación. Vamos a hablar un poquito de ellas, porque a veces tienden a confundirse con algunas, pero la idea es desarrollar cada una de las etapas, tomar un problema, simularlo, entender cuándo debemos de simular, porque ahorita vamos a mencionar esa parte que no siempre es la mejor opción. Es una metodología más, es una forma más de usted generar historias, pero es interesante conocer a fondo cómo nosotros vamos a realizar esa simulación o de qué trata. Como le dije, voy a quitar la parte de la programación, pero bueno, programación porque para que usted lo haga en un lenguaje, porque a veces se complica cuando son, por ejemplo, como C#, usted agarrar y simular, hacer una simulación ahí, bueno, le va a requerir muchísimo tiempo.
Entonces ya la parte que me interesa, que es de análisis y eso, yo sé que se le puede complicar. O sea, por eso lo estoy haciendo de esa manera. Es decir, cuando yo le pida tareas, ya usted sabe cómo es que usted me lo va a entregar. Las tareas siempre se entregan en formato PDF. Usted lo convierte en PDF, lo sube a la plataforma. Esos screenshots que usted hizo, bien organizado, documentando lo que usted hizo en cada paso, que esa es la idea, que yo vea que realmente usted sabe lo que está haciendo. Cuando yo pongo esas tareas que son prácticas. No es que usted no vaya a tener una tarea donde usted tenga que programarme quizá un método random o generarme algunos números aleatorios, porque al final le dije, es generar historias artificiales y para lograrlo vamos a estar utilizando el software Arena. También un lenguaje que se utiliza mucho para simulación, que pudiésemos utilizarlo, es R, pero por los mismos temas que vamos a tratar acá en este curso, decidí hacerlo así con el software para no complicarlo tanto. Porque yo sé que la mayoría no maneja o ni siquiera ha visto a R. Entonces, comenzar a ver un lenguaje de programación acá nos tomaría 2 o 3 semanas para luego entonces comenzar a trabajar con la simulación. Bueno, se me iría el tiempo en eso prácticamente aprendiendo una lenguaje. La idea es que usted tome un problema, lo plantee, lo analice, busque la posible solución. Aquí lo que yo quiero es desarrollar la analítica de usted, la perspectiva de usted ver un problema y plantear. Eso es lo que mi objetivo principal en la materia. Bien, aquí lo vamos a compartir rápidamente la pantalla, por ahí tomando algunos apuntes. Déjame quitar la cámara ahí para que tenga poco ancho de banda, me pueda escuchar bien. Bien. Pero cuando hablamos de simulación, lo primero que usted tiene que saber, cuando hablamos de simulación, vamos a tomar algunas notaciones. ¿Qué es una técnica numérica? Eso es lo primero que usted debe de saber. Una técnica numérica. Ahora, ¿qué yo voy a hacer con esa técnica numérica? Generar experimentos. Eso es lo que yo voy a tratar de hacer experimentos. Que aquí yo voy a utilizar relaciones matemáticas, estadísticas, de probabilidad, lógicas. Eso es lo que voy a intentar hacer. Crear modelos. Entonces, cuando usted le hablen de simulación, miren la palabra que yo mencioné, crear modelos. Que eso es lo que vamos a estar intentando hacer. Crear modelos. Ahora, esos modelos, cuando yo hablo de crear modelos, tengo que llevarlo a un objetivo. Entonces, ¿cuál es ese objetivo que yo voy a tener? Cuando usted hable de crear modelos, usted va a hacer aproximaciones a sistemas del mundo real que pueden estar creados o no, porque también yo puedo crear modelos en base a un sistema que yo quiero construir, o también lo puedo hacer en base a un sistema que ya existe. Ahora, esos modelos que yo quiero crear, la idea es generar historias artificiales. Eso es lo que yo quiero hacer. Historias artificiales del sistema. Entonces, ¿para qué yo quiero generar esas historias? Para hacer predicciones o entender el sistema, porque muchas veces yo hago una simulación para entender un sistema ya preestablecido. Puede ser para eso, pero también la idea de esto es generar esas historias para yo predecir ciertos aspectos del comportamiento del sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en este caso utilizando computadoras para tratar de imitarlo. Donde yo voy a evaluarlo. O sea, el resultado que él me da, que va a ser obviamente números numéricos. Tratar de evaluar esos números en esos experimentos y luego entonces interpretar o experimentar con esas historias artificiales.
Cuando hablamos de modelo, véalo ahí, que fue lo primero que mencioné, que queremos crear modelos. ¿Qué viene siendo un modelo? Una representación de un objeto, de una idea. Ya como usted va a simular, usted va a tener un sinnúmero de matemáticas, lógicas, estadísticas. Eso es su representación de modelo. Ahora, cuando le pregunten, ¿para qué usted va a simular? Usted va a simular para tres sencillas razones. Para explicar, entender o mejorar el sistema. Cuando usted le hablan de simulación, usted lo va a hacer para explicar, para entender o para mejorar el sistema. Eso es lo que usted quiere lograr cuando hablan de simulación. O sea, esa es la parte que usted siempre debe de tomar en cuenta. Más adelante usted verá que vamos a mencionar que cuando yo debo de simular siempre. Eso es un tema interesante. ¿Cuándo yo debería simular? Porque quizás no siempre será la forma más viable. O sea, yo voy a utilizar la simulación prácticamente para yo adquirir conocimiento de cierto sistema. Y ya usted sabe lo que es un sistema ya, de por sí. O sea, un sistema no necesariamente, ojo con eso, porque yo no puedo decir que un sistema, cuando yo menciono la palabra sistema, la mayoría de seguros se fue a un software. No, un sistema es cualquier objeto cuyas propiedades se desean estudiar. Ya, tiene propiedades que yo puedo estudiar. Porque nada más en informática se realizan simulaciones. Yo siempre pongo el ejemplo de ingeniería civil cuando van a elaborar un semáforo, primero van al lugar de manera manual, comienzan a calcular y a contar la cantidad de carros que pasa por minuto, por horas, y luego entonces esos números los podemos llevar y simularlo en un sistema. Porque de algún lado, usted verá en una de las etapas de la simulación que te dice que en algún momento usted tiene que capturar la data. En algún momento usted va a capturar datos. Eso es sí o sí. Entonces, para yo entender, como les decía que yo simulo, para poder entender también un sistema, ya mencioné una palabra ahí, experimento. O sea, usted va a tener que experimentar con el mismo. Y cuando hablamos de experimento, es decir, yo voy a tener diferentes variables, voy a alterar esas variables para obtener diferentes resultados, porque su nombre lo indica, usted va a experimentar. O sea, yo voy a extraer datos de un sistema, voy a experimentar. O sea, por eso que existe tanto, cuando hablamos de, miren la palabra experimento, que muchos saben, que te dicen, bueno, pero quizás experimentar con un sistema real, se pudiese complicar. Yo te diría, bueno, pues esa es una de las razones quizás por la cual debemos simular. Porque hay sistemas que no me van a permitir, quizás por lo que sean, por la capacidad que tienen, por la importancia que tienen, o que siempre están en operación, que yo no puedo o no debería, no que no pueda, no debería hacer experimentos con ese tipo de sistemas. Entonces, ya cuando yo no puedo hacer experimentos con el sistema real, ahí le está diciendo, mira, realiza una simulación. Realiza una simulación. Incluso a veces tú puedes quizás hacer algunos experimentos con el sistema real, pero cuando yo simulo, yo puedo poner horas, generar tiempos. O sea, esas historias artificiales, yo puedo manipularlas porque puedo cambiar la forma en el comportamiento o cómo se va a comportar ese sistema en sí. Yo también lo voy a hacer de una manera más rápida, ¿verdad? Porque voy a utilizar un software especializado que yo le voy a indicar lo que yo quiero que él simule, que es otra ventaja que yo voy a tener ahí con el mismo. Entonces,
Otra alternativa también que usted va a tener con la experimentación, usted puede realizar un modelo de ese sistema y experimentar ese modelo o crear un prototipado. Usted recuerda que yo mencioné que un modelo es una representación de un sistema. Yo lo puedo tomar. Entonces, si nos vamos a la parte de experimentar, crear un modelo mental, un modelo verbal, un modelo físico, yo pudiese crear un modelo matemático, yo pudiese crear una hoja en Excel y crear simulaciones. Excel se utiliza muchísimo también para usted crear simulaciones. Es así. Es decir, pero cuando hablamos de simulación, incluso los mismos libros de texto te lo dicen, debería ser tu última opción. O sea, esa debería ser tu última opción. Si yo puedo experimentar con un sistema real o crear un modelo físico, un modelo matemático, una solución analítica, bueno, cuando ya no puedo hacer nada de eso, entonces ahí yo voy a simular. Yo voy a tratar de simular. Cuando usted le hablando, por ejemplo, de modelo matemático, usted va a tratar de buscar relaciones entre diferentes características. Saben que para todo prácticamente existe una fórmula matemática o una solución de un algoritmo. Pudiese ser. Pero ya yo pudiese generar esas simulaciones. Entonces, cuando yo voy a generar esas simulaciones al mismo tiempo, voy a tener niveles en el conocimiento de los sistemas. O sea, cuando hablamos de conocimiento, pudiésemos hablar también que yo pudiese clasificar ese mismo conocimiento. O sea, yo pudiese decir que tengo un conocimiento de nivel 0, nivel 1 y nivel 2. Cuando digo nivel 0 me refiero a la fuente. O sea, cuando yo digo la fuente, yo quiero identificar qué porción del mundo real yo voy a trabajar o voy a observar. ¿Cuál es nuestra fuente de datos? En nivel 1 ya me voy en base a los datos. Tengo una base de datos para yo realizar las observaciones y las medidas del lugar. En el nivel 2 tengo la generación. Ok, ya tengo la fuente. Identifiqué los datos. Tengo la capacidad, tanto en conocimiento como computacional, para yo generar esos datos. O yo puedo desarrollar, o poder desarrollar una solución mediante fórmulas matemáticas o algoritmos. Y también tengo el nivel 3 que vendría siendo las estructuras. ¿Cómo voy a recrear esos datos? ¿Cómo lo voy a interconectar esos datos entre sí? O sea, aquí yo voy a hacer análisis del lugar. Cuando yo hago un análisis, cuando tú mencionas la palabra análisis, es tú sentarte a analizar el comportamiento de ese sistema. Cada objeto que compone ese sistema, cómo interactúan entre sí, cuál depende del otro, los tiempos que se manejan. Porque a partir de eso que usted va a poder crear un diseño. O sea, a partir de eso que usted va a crear su diseño. Entonces, por eso que es tan interesante yo comenzar a ver, o usted comenzar a ver, confirmar que usted va a tener al momento de usted realizar una simulación, sabe que usted se va a presentar con algunos datos que van a ser un poco complejos. Quizás se le va a hacer difícil adquirir la información, quizás el modelo que tú arrojaste no va acorde con la realidad y casi siempre tiene que ver con la fuente de datos que usted le pasa. Casi siempre. Casi siempre viene por ahí el asunto. Entonces, cuando estamos hablando de esos temas de simulación, hay que mencionar sí o sí que vamos a tener unas etapas. Bueno, una definición ahí dice: simulación es la imitación del funcionamiento de un sistema real durante un intervalo de tiempo. Bueno, eso es importante.
durante un intervalo de tiempo. O sea, no va a ser infinito. Si vamos a simular un banco, bueno, vamos a ver cuántas horas trabaja un banco y en base a qué es lo que yo quiero hacer. Lo primero, yo tengo que tener un objetivo en mente. Yo tengo que estar claro qué es lo que yo quiero ver, qué es lo que yo quiero encontrar, qué es lo que yo quiero simular. Porque a partir de un objetivo, de qué es lo que yo quiero hacer, a partir de ahí que yo voy a comenzar a tomar las fuentes. ¿Dónde busco las fuentes? ¿Cuáles son los datos que voy a tomar? ¿Qué distribuciones voy a utilizar? Es a partir de ahí, discretas, continuas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué modelo voy a utilizar? Y como dice ahí, la simulación puede realizarse ya de forma manual, si usted la puede hacer manual, si no es tan compleja, o computacional. Así de sencillo. Y lo interesante es, como dice ahí, la simulación se basa en un modelo de la realidad que cuenta una historia y al observar el comportamiento de esta, nos permite obtener conocimiento acerca del sistema real, que eso es lo que yo quiero obtener. Conocimiento acerca del sistema real, que eso es lo más interesante que usted va a tener. Luego, pues ahí podemos mencionar, vamos a ver qué está como ahí, lo que son las etapas para realizar un estudio de simulación. ¿Qué tenemos entre las etapas? Hay una que a veces hay que todo el mundo se confunde mayormente. No sé por qué. Cuando yo digo definición, todo el mundo entiende. Yo siempre digo, lean bien las etapas. Siempre digo lo mismo. Digo, lean bien las etapas de la simulación. Presten atención a las etapas de la simulación. Yo siempre digo eso. Y la mayoría siempre también me comete el mismo error. Que cuando yo pongo definición, o ven la etapa, dicen definición del sistema, bueno, me dan una descripción del sistema. Y yo te diría, no está mal, porque dentro de la definición va eso. Ahí te lo está diciendo. Dentro de la definición te está diciendo que consiste en estudiar el contexto del problema. O sea, cuando yo voy a definirlo, bueno, yo voy a decir cuál es el contexto del problema. Me está diciendo a mí que aquí va a identificar los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos? Cuando hablamos de definición de objetivos, o sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer al momento de yo realizar esta simulación? ¿Cuál es mi objetivo? O sea, predecir el comportamiento del sistema. Predecir el comportamiento del sistema en los días festivos. Por ejemplo, en los bancos, en los días que son de pago de nómina, por ejemplo. Porque me estoy dando cuenta que hay muchas personas que están abandonando la fila. Luego, cuando estemos hablando de eso, la cola, más bien dicho, cuando estemos hablando de ese tema ahí, cuando toque ese tema de teoría de cola, bueno, ahí vamos a desarrollar esa parte, que también es muy, muy interesante. Entonces, eso es lo importante. Esa es la parte más importante cuando hablamos de ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque yo tengo que comenzar con un objetivo en mente. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Identificar algo, compararlo, medir un comportamiento de un sistema en una estación de la. ¿Qué es lo que quiero hacer? O sea, yo saber exactamente lo que quiero, obviamente, cuando yo vaya a hacer mi diseño del modelado, mis objetivos que van a influir. O sea, por eso es tan importante. De yo estar claro cuál es mi propósito dentro del sistema. Como dice ahí,
Especificar los índices de medición de la efectividad del sistema. Especificar los objetivos específicos. Definir el sistema que se va a modelar. O sea, usted primero, lo primero que usted va a hacer cuando hablamos de definición del sistema es sentarse y usted hacer un análisis del sistema. Ver exactamente, como yo lo mencioné ahorita, cómo ese sistema interactúa con otros sistemas, con las diferentes variables o entidades que interactúan con el sistema, para ver las relaciones que tienen. ¿Cuáles restricciones tiene el sistema? Las variables que interactúan, cómo están interrelacionados unos con otras, y cuáles son los resultados que se esperan. O sea, eso es lo que yo tengo que enfocarme. Luego viene una parte, formulación del modelo. Cuando hablamos de formulación del modelo, una vez que yo defino, como dice ahí, una vez que yo defino con exactitud los resultados que se esperan obtener del estudio, se define y construye el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. Entonces, aquí se construye el modelo con lo cual se obtendrán los resultados deseados. Consejo con esto, ¿por qué? Porque aquí te está diciendo que va a tener que definir todas las variables. Todas las variables. O sea, cuando hablamos de variables y yo me voy a una simulación, imagínense la simulación de una peluquería. Ahí tengo yo tiempo de llegada, tiempo de salida, tengo un cliente, tengo peluquero. Si yo comienzo a ver los tiempos que voy a utilizar, las instrucciones que voy a utilizar, cómo se relaciona el tiempo de llegada con el tiempo, por ejemplo, que duraría de corte. Algo interesante, los diagramas de flujo. O sea, tú vas a tener que ahí representar el sistema actual mediante un diagrama de flujo para uno, obviamente, ¿verdad?, analizar el comportamiento del mismo. Eso es lo que usted va a hacer. ¿Por qué? Porque al final usted lo que va a estar planteando hipótesis. Usted va a hacer un planteamiento de hipótesis. Prácticamente es eso. O sea, cuando hablamos, al final siempre usted tiene que tener en la mente que estamos haciendo un modelado de un sistema real. Ahora, usted tiene que detallar eso. Detallarlo lo más sencillo posible también, porque tampoco es vamos a decir, tampoco es que usted va a ir, que yo no pretendo que usted me va a utilizar términos científicos tampoco, pero que yo vea que usted entienda que es lo que usted está haciendo. O sea, usted puede comenzar con un modelo muy simple y de ahí para allá, ¿verdad? Y poniéndolo un poquito más, dándole un poquito más de forma, agregándole más detalle, que va a ir refinando ese modelo. ¿Por qué? Porque al final recuerde que una experimentación que usted está haciendo, que va a tener resultados. Y por eso también te dice que te debe tener conocimiento de lo que usted va a simular. Usted debe dominar esa área. O buscar la ayuda de un experto. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué yo gano con simular? Y que yo no sé si ese resultado está bien o no. Alguien tiene que validármelo, que también es una de las etapas de la simulación. ¿Por qué? Porque tiene que entender que usted va a crear un planteamiento de ese modelo. O sea, yo tengo que ver todas las partes del modelo, cómo interactúan entre sí cada una de ellas. Yo tengo que estar claro de eso. Diseñar los experimentos. Luego tengo también la colección de datos. Muy importante cuando hablamos de colección de datos. Muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque los datos es que de ahí que va a depender prácticamente, no te voy a decir todo, pero
Si nos vamos a eso, ¿cómo yo voy a diseñar un modelo si no sé dónde voy a adquirir la información? Dice, es importante que se definan con claridad y exactitud los datos que el modelo va a requerir. O sea, ¿qué yo necesito? Esos datos usted no se los puede inventar. No. Que por eso yo le decía que a veces se puede dificultar un poco la obtención de los datos, porque muchas veces, vamos a suponer que yo vaya a una empresa a hacer un levantamiento y que yo, por aquella razón, bueno, vamos a elaborar la simulación. Así de simple, vamos a elaborar la simulación. Entonces, cuando hablamos de esa parte, de que vamos a elaborar esa simulación, yo tengo que saber cuáles son las diferentes fuentes, las diferentes personas que me pueden, porque pues, no solamente personas, porque también tengo sistemas que van a alimentar mi simulación. Entonces, yo tengo que estar claro con eso. Por eso cuando hablábamos de esa captura de datos, por eso que cuando yo le decía, el objetivo es crucial, porque a partir de ahí que yo voy a comenzar a modelar mi diseño. Y a partir de ahí también yo voy a saber cuáles son los datos que yo necesito. Cuando se trata de una empresa, entonces depende de lo que yo vaya a simular, yo tengo que, en esa empresa, exactamente sentarme ahí y ver realmente cómo funciona el sistema, más o menos el promedio de los tiempos que tiene. Porque yo lo que voy a tratar es ver esa realidad que tiene esa empresa o que tiene ese sistema, con esos parámetros que yo capturé, ¿verdad? Introducirlo en un sistema y comenzar a cambiar ciertas variables que quizás yo entienda que agregando, por ejemplo, en un banco, agregando otra caja por X tiempo, agregando la permanente, agregando una sala de espera. Son soluciones. En un sistema, por ejemplo, Helpdesk, para que los tickets me salgan un poco más rápido. Son un sinnúmero de situaciones que yo pudiese tener para poder lograr lo que yo quiero. Ahora bien, al mismo tiempo usted va a tener que implementación del modelo en la computadora. Que es que voy. Yo soy la gente que apoya que la tecnología debe adaptarse al proyecto, no el proyecto a la tecnología. Entonces le dije, le di una vuelta al tema de cómo antes hacíamos la simulación. Ahora, eso para que usted le dedique tiempo a estudiar la distribución, interpretarla, saber cuándo utilizar una distribución, cuándo utilizar otra. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces aquí te dice, con el modelo definido, el siguiente paso es decidir si utiliza algún lenguaje como Fortran, Argo, Lisp, o si utiliza algún paquete. Todos estos paquetes son para simular. Nosotros estaríamos utilizando este de aquí, Software Arena. Uno de los más sencillos, del que usted va a encontrar muchísima información, mucha información. Ya usted lo va a instalar. Bueno, para los reportes ya ustedes han trabajado, imagino, con Click and Report. Lo mismo, para generar la parte estadística. Luego, hay una parte interesante, que es la verificación. Yo tengo verificación y validación. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando hago verificación? Comprobar que el modelo simulado cumple con los requisitos de diseño para los que se elaboró. Se trata de evaluar que el modelo se comporta de acuerdo a su diseño. O sea, yo que trato de aquí buscar que no cometí errores al diseñarlo. Usted puede verificarlo manualmente sin problema. Usted lo puede generar por un periodo corto y luego déjame hacerlo manual, lo calco.
para saber qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo mi modelo. Puedo agarrar y dividir mi sistema en submódulos y comenzar también a la posible entrada o posible salida que yo voy a tener. O uno de lo que mayormente hacen es, por ejemplo, ya yo tengo un historial y ya yo sé que con X cantidad de personas, el sistema se me satura de atención. Bueno, yo lo puedo comparar ya con una solución conocida. O tuve un problema parecido en otra parte que estuve haciendo una simulación y yo veo que las variables son muy parecidas. Bueno, déjame ver el comportamiento. Es válido. Luego usted va a tener la parte de validación del sistema. Verifico. Luego voy a validarlo. ¿Quién lo valida? Como dice ahí, la opinión de expertos sobre los resultados de simulación. Es importante. La exactitud con la que se predicen datos históricos. La exactitud en la predicción del futuro. La comprobación de fallas de modelos de simulación al utilizar datos que hacen fallar el sistema real. Ahí me voy a dar cuenta. Porque si yo creo un modelo de simulación que las personas no confían en él, no estoy haciendo nada, porque ¿quién lo va a utilizar? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Para qué gastamos tiempos y recursos? Si nadie confía en mi sistema. Por eso es que yo, vuelvo y le repito, te debe de hacer un buen levantamiento. Esa es la parte esencial, hacer un buen levantamiento. O sea, esa sería la parte más esencial de que cuando usted va a elaborar una simulación, para que las cosas le salgan bien. Luego viene la parte ya ahí de experimentación. Ya yo voy a crear tengo diferentes entradas, diferentes historias, comienzo a generar los modelos con diferentes parámetros que el software se lo va a permitir, crear diferentes modelos. Entonces, una vez que yo tengo los diferentes modelos, viene la interpretación, que es la parte más interesante. Aquí viene el tema de la toma de decisión. Ahora bien, aquí es que ustedes se me ponen locos en la interpretación. ¿Por qué? Porque la mayoría me da recomendaciones de la NASA. Y yo te voy a decir, ok, ¿en qué tú te basas para darme esa recomendación? Hiciste un análisis de implementación, o sea, analizando el costo que me lleva a mí, yo da tu solución. Cuando ven a ver, yo puedo tolerar esa pérdida de cliente o puedo manejar el problema o puedo buscar una solución más viable. Porque la mayoría viene, montar una sala de espera, ok. ¿Cuál es el tiempo de ocio que van a tener ese tiempo de espera? Sala de espera, ¿en qué me sale a mí esa sala de espera? ¿En qué me va a ayudar a mí a la empresa? Yo poner una sala de espera. Porque quizá el problema no es tan grave para yo decir que voy a generar una sala de espera. Por ejemplo, en cola como la clínica, hace sentido una sala de espera en vez de una cola. Porque con un solo paciente, cuando van a temas de seguro, se toman hasta 15, 20 minutos. Es desesperante la espera. O con un paciente van a durar 30 minutos y tú parado en una cola para que te atiendan 30 minutos. No es la verdad que tú lo vas a aguantar. Yo ven que la mayoría de clínicas ahora actualmente cuando van a tomar turnos o análisis, siempre tienen una sala de espera por lo menos. Algunos bancos han implementado el tema de la sala de espera, sobre todo cuando van a servicio. O sea, se han generado muchísimas soluciones para combatir el tema del abandono de las colas, que también luego eso es un tema a tratar. Y luego una parte interesante es la documentación.
usted va a tener dos tipos de documentación. La primera se refiere, como dice ahí, a la documentación del tipo técnico de la simulación. Lo que usted lo hizo, cómo usted lo hizo, las configuraciones, screenshot de las configuraciones. Y la segunda se refiere al manual de usuario. O sea, cómo yo voy a utilizar ese modelo para generar diferentes historias. Ahora acá lo siguiente. Áreas de aplicación de la simulación. ¿Dónde voy a utilizar la simulación? Como dice ahí. Diseño y análisis de sistemas de producción. Análisis de sistemas financieros o económicos. Como le contaba yo a ustedes, para yo generar o elaborar un microprocesador, para saber cuántos transistores yo le puedo utilizar, cuántas operaciones me puedo soportar, casi siempre primero se hace en un simulador. ¿Por qué? Porque va a salir muy costoso. Yo comenzar a construirlo para ver si funciona o no. Obviamente yo voy a construir algunos modelos van a fallar, pero me voy a acercar lo más posible a la realidad hasta el momento cuando yo lo simule. O sea, voy a tener esa ventaja. Prácticamente voy a tener esa ventaja. Al momento de que cuando yo lo haga, voy a poder simularlo. Como dice ahí, evaluación de sistemas de armamento militar o sistemas tácticos. Usted está viendo que la mayoría, yo comenzar a construirlo sería muy costoso. Entonces, cuando vamos a ¿cuándo debo de simular? Ya ahí te está saliendo cuándo te debe de simular. Dice, determinación de políticas de inventario. Diseño de sistemas de comunicación y protocolos. Sí, uno utiliza muchísimo. Lo que han visto en redes, bueno, te ha visto que te puedes simular esa parte antes de implementarlo. Porque un error en el sistema real, yo pudiese parar la producción de una empresa. Entonces, primero lo simulamos, hacemos las configuraciones del lugar. Diseño de sistemas de transporte, lo que lo comentaba ahorita, de los ingenieros civiles, sobre todo ellos, cómo lo trabajan, cómo lo hacen. Y ahí dice, evaluación de diseños de organizaciones como hospitales, comedores, servicios de correo, etc. Entonces ahí entra, ¿cuándo simular? ¿Cuándo yo voy a simular? Dice, vaya ahí, Kevin. dice la simulación. Que me estresa. Este profesor me tiene. Dice la simulación, permite el estudio y experimentación con las interacciones internas de un sistema complejo. Entonces, la idea es yo entender cuándo voy a simular. ¿Cuándo voy a simular? Así de sencillo. Por eso que nosotros debemos primero, tomamos el análisis, como le dije. Por eso que el problema que usted va a seleccionar o el problema que usted va a plantear, usted tiene que iniciar con lo que yo mencioné. La simulación es tu última opción prácticamente. Por el tiempo que lleva, el costo que lleva, y siéndole sincero, no hay tantos profesionales que se dediquen a eso. Por el mismo tema de que mucha gente dice, bueno, yo contratar a un profesional para que me haga un estudio de simulación, me puede salir en tanto. Y yo arriesgarme a construir el sistema para luego mejorarlo en base a lo que yo quiero, me puede salir en tanto. Bueno, y el tiempo que tengo que esperar para el tema de la simulación, ¿qué van a decir? Ah, no, vamos a construirlo. Vamos a construirlo. Entonces, por esa parte es que debemos de realizarlo. Por esa parte que yo tengo que saber y tengo que entender, como yo mencioné al inicio, qué es la simulación, qué es un modelo, qué es experimentar. ¿Cuál es el objetivo en sí de una simulación? Entonces, a partir de ese objetivo es que usted va a saber
qué problema buscar o su proyecto, cómo usted lo va a iniciar o qué temas va a tratar. Recuerde que la simulación debe de ir de la mano de un modelo que usted quiere representar algo en un tiempo dado para demostrar algo, comparar. No es simular por simular, por decir, yo quiero hacer una simulación a ver qué bonito es. No. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Entonces, como le comenté, vamos a estar trabajando con software Arena. Eso es lo que vamos a estar haciendo. En esta semana yo voy a mandar los videos, el cual usted va a ver para que lo instale. Luego van a tener una tareita que la vamos a presentar aquí en clase. Vamos a ver muchísimos métodos de distribuciones y muchas distribuciones estadísticas, diferentes métodos de simulación, algunas simulaciones manuales, y cómo se realizarían para interpretarlas, analizarlas. Esa es la idea de esto. Esa es la idea de esto. Entonces, miren, por hoy lo vamos a dar hasta acá. Trataremos siempre de iniciar a las 5:30. Yo sé que muchos trabajan, yo sé que se les complica algunos, pero el horario es ese, ¿no? Porque no sé exactamente, tal vez algunos tengan materia después de, no sé si tienen, si no tienen, luego podemos coordinar y lo hacemos de 6 a 7, 6, 7:30, no sé. Pero yo sé que a veces los miércoles, como te eligen materia, quizás algunos tengan otra hora a las 6:45 o a las 7. No sé si es el caso. Luego por el grupo debatimos eso para ver cómo vamos a trabajar esa parte. Porque yo sé que muchos se les complica entrar a tiempo a la clase por el tema de los trabajos. Pero vamos a debatir esa parte por el grupo y ahí nos ponemos de acuerdo todos y vemos cómo lo hacemos. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de usted realizarlo. Bueno, si no tienen preguntas, yo sé que irán surgiendo durante las medidas, durante el curso, como siempre, las clases se suben todas a YouTube. Los que están en algunos cursos conmigo ya saben que es así. El link del canal está ahí mismo en la plataforma, donde están mis datos. Y creo que ahorita lo estaré colgando ahí en la plataforma, el video de la clase. Y siempre esa será la idea. Bien, así que nos vemos en la próxima clase, que ahí le mandaría entonces en el calendario, en la plataforma, cuándo sería. Así que pasen buenas tardes. Correcto. Igualmente. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.